Hoy es 14 de julio, se cumplen 23 años de la desaparición física del doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Ido a destiempo, dirán algunos. Usador. Joaquín Balaguer gobernó República Dominicana por un periodo de 12 años y después de 10 años. De 1966 a... 78 y del 78 no, y del 86 al 96 y del 86 al 96, que es lo que me pasa hoy. Entonces, Balaguer hay que verlo en tanto contexto, siendo objetivo desde mi punto de vista. Existieron varios Balaguer, es lo que yo siempre he entendido y como he intentado analizarlo. Balaguer es o fue de esos personajes único que tienen las historias de un país. Cuando digo único, póngale el calificativo que usted quiera, pero es irrepetible. Yo creo que hubo el mismo Balaguer, pero en diferentes tiempos. Balaguer, el viejo Balaguer. Sí, Balaguer fue un líder que construyó su liderazgo cimentado en el clientelismo. Para mí, el padre del clientelismo en la República Dominicana. Pero antes que eso, hay otras circunstancias. Sí, pero yo te quiero arrancar por ahí. Ese es mi análisis. Dale, estás huyendo. Tú haces el tuyo. Yo no voy a analizar a Balaguer. Yo no me voy a meter en eso. Yo no voy a analizar a Balaguer. Hoy no. El padre del clientelismo en la República Dominicana. Él fue el que enseñó al dominicano a esperar que el gobierno le solucione todas las necesidades con el mínimo esfuerzo. Balaguer sí tuvo un liderazgo, porque no importa la forma y la manera, el que gobierna por 22 años alguna cualidad debe tener. Alguna cualidad debe tener, algún nivel de liderazgo debe tener. Y Balaguer los últimos 10 años gobernó con el manto del fraude y algunas manchas de los procesos, pero gobernaba. Los primeros 12 años fueron traumáticos para este país. Mucha gente que, tomando en cuenta que en los gobiernos todavía hoy día hay gente que hace cosas y se le pega al presidente. Entonces, pero fue el gobierno de Balaguer. Para mí Balaguer fue un dominicano irrepetible, con sus luces y sombras, un estadista, un hombre que pensaba... Mayor estadista que tiene la República Dominicana, Joaquín Balaguer. Un hombre que pensaba en el futuro, en el Estado. Un hombre que tenía una visión de Estado clara y sabía lo que él quería y lo que el país necesitaba. Con algunos agravantes, como todos, pero tuvo sombras que dieron mucha oscuridad a tantas luces que tenía. Pero yo creo que Balaguer, si tú colocas en una balanza lo positivo y lo negativo, Balaguer tuvo más puntos positivos que negativos en sus 22 años de gobierno. Que los últimos 10 fueron de democracia casi total y los primeros 12 fueron de represión y autoritarismo. Y eso, de algún modo, recompuso la República Dominicana. Me coge de llamada 809-221-9494, 809-221-9494. Habla, cobarde. ¿Qué usted tiene que decir de Balaguer? Adelante. Cobarde, porque eso es lo tuyo. Adelante. Uy. Buenas. Sí, adelante. Sí, buenas. Sí, diga. Le habla Eloy Mercedes. A mí me urge una información del edificio. No sé si me pueden facilitar ese tipo de información. Recepción, hermano, recepción. Entra a Google, llama a recepción, que ahí está el teléfono, por favor. Está al aire en cabina. 809-221-9494, 809-221-9494. O no, yo hoy no estoy en ánimo de analizar a Balaguer. No, estoy en ánimo. No, porque tengo otros temas ahí. Ok, y entonces es por ánimo. Pues a ti te pagan aquí, te pagamos aquí para que tenga ánimo. Sí. Ok. Es por ánimo. Yo te lo dije, Balaguer ha sido el mayor estadista que ha tenido República Dominicana. Por muchísimas cosas, muchísimas circunstancias. Constructor de este país. Vivió varios periodos, gobernó varios periodos de República Dominicana en diferentes circunstancias, en diferentes líneas de fuego, casi siempre expuesto al fuego. Y supo sortear los espacios en República Dominicana con muchas sombras, como tú dices, con errores, pero con más aciertos que errores. Lograba Más quedarse en el aciertos poder que ahí, errores. como a diligencia.
Sí, está bien, es verdad, diligencia, pero era un hombre que, wow, Balaguer era tan sabio que siempre puso las circunstancias del país por encima de las suyas particulares y de su partido. Y eso el tiempo fue dándonos la razón. No los entendíamos al principio, pero fue dándonos la razón. Fue una especie de figura paternalista de la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer. No estoy diciendo que todo lo que Balaguer hizo fue bueno, como no todo lo que hace un gobernante es bueno, pero no todo tampoco es malo. Y creo que fue el gobernante que necesitábamos en una época, que necesitamos en la coyuntura en que se estaban dando las cosas. Quizás lo que vivieron esos traumáticos 12 años no lo entendieron, y las personas que entienden que algún familiar fue desaparecido físicamente por el régimen, tampoco que lo entienden, o que fue verdad. No, que lo entienden, porque no hay, mira, por ejemplo, nosotros teníamos un pensamiento de Trujillo y ahora se ha desatado una vaina con estos papeles que han desclasificado, que hay que reescribir la historia o votar esos papeles. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor votar. Hay que reescribir la historia, hay que reescribir la historia. Entonces, pero ese era el gobierno que nosotros necesitábamos en ese momento. Esos 12 años fueron traumáticos, fueron de autoritarismo, esa banda colorada que tanto daño hizo. Pero si miramos a nuestro alrededor, los países de la región, entonces nos damos cuenta que Balaguer vino con una encomienda y tuvo claro en la visión de hacia dónde se dirigía el país si él no tomaba las decisiones que ameritaba la época. Así es. Political. Habló Milton Morrison. Este sábado, Milton Teófilo Morrison Ramírez, que es el director del Intran, ofreció una entrevista a Nuria Piera. Una entrevista que yo la catalogo como un espacio para informar cosas, para ofrecer su versión de los hechos. No fue una entrevista cuestionadoras como la que está acostumbrada a hacer Nuria Piera, no fue de contraposiciones. Sin embargo, fue una entrevista importante porque él habló de varias cosas que el país quería escuchar. Dio respuestas a algunas preguntas con las que podamos estar de acuerdo o no, pero también abrió el abanico para otras interrogantes. Recuerden que hace una semana Milton Morrison y el Intran se querellaron contra la empresa The Color porque supuestamente representantes de esa empresa intentaron primero sobornarlo para que él accediera a hacer unas adendas al contrato que tiene desde hace mucho tiempo. Y él se negaba. Además del intento de soborno, estuvo, según dice Morrison, también el intento de chantaje. Él señala, repito, que se negó por esas dos vías y por cualquier otra, se negó a firmarle una adenda al contrato que tiene The Color para las licencias de conducir, a renovarle por 2 años. Creo que era que pedía la prórroga porque ya ahí venía el tiempo de haberse cumplido y había que hacer una licitación. Muy por el contrario a firmarla, entonces él procedió a poner en marcha la licitación. Dentro de las, repito, usted puede creer o no en lo que dijo Morrison, me da igual. Dentro de las interrogantes que deja Morrison es entonces saber si solo fue a él que se le ofreció soborno o solo fue a él que se intentó chantajear para que firme adendas. Digo esto porque en esa misma entrevista quedó revelado de que los 3 directores del Intran anterior que ha tenido este gobierno firmaron adenda. Estoy hablando del primero, el señor Arias, Rafael Arias, que firmó adendas, Hugo Veras también, y el señor, el coronel, cuyo nombre no recuerdo ahora, el coronel, que según tengo entendido, Randolfo, ¿qué se llama? Randolfo, que es director del 911, que fue un director del Intran de manera transitoria, que lo que tengo entendido de ese coronel es que es un hombre muy serio y honesto,
Es lo que tengo entendido del coronel Randall. Siempre se me olvida, Randall. Búscame el nombre bien, Jonathan, ahí, por favor. Entonces, lo que tengo entendido hasta este momento es que ese señor es un hombre muy serio, que ha librado varios temas. Ese era el que estaba como en la duplicidad de funciones ahí entre el 911. Sí, en la transición, él lo pusieron en transición. Cuando Hugo tomó la licencia, hasta que nombraron a Morrison, creo que duró menos de un año. Randolfo Rijo Gómez. Randolfo Rijo Gómez. La referencia que yo tengo del coronel Randolfo Rijo es que es un hombre muy serio, muy honesto, muy trabajador, que hace bien sus funciones en el 911. De Rafael Arias no tengo esas referencias, de Hugo Veras la tenía, pero se cayeron. Entonces hay que ver si solo fue a Morrison que se le ofreció dinero, o a los otros también se le ofreció, o si solo fue a Morrison que se intentó, ¿cómo se llama eso? Chantajear. O si fue a todos. Sobornar. Esas son de las interrogantes que deja estas entrevistas, según lo dicho por Milton Morrison. Mira, yo tengo mucho tiempo viendo a Nuria. No cuestiono nada. Ahora, yo tengo mucho tiempo mirando a Nuria e incluso en algunas entrevistas. Crecimos viendo a Nuria. Exacto. En algunas entrevistas yo hasta como que medio me molestaba por la manera inquisidora. A veces atropellante. En que Nuria trataba a los invitados con tal de incluso ponerlos en aprieto. Nuria le decía a la gente que lo iba a entrevistar de un tema y le traía otro. Esa entrevista de Nuria me recuerda a la funesta entrevista que le hizo Somos Pueblo al funesto Jochi Gómez. Y yo hubiese visto pocas veces a Nuria como genuflexa, complaciente, diría. Bueno, sí, gracias. Tan complaciente, así como tan servil, como que... Picha suave. Sí, Morrison... yo quiero que oigamos estos 30 segundos aquí de esto. Morrison habló solo. No, pero para que tú escuches, oye lo que dice el señor Morrison, oye. Habló solo. Que yo compré la casa, tengo un préstamo de una hipoteca para que mis hijos estuvieran allá y estudiaran. Oye. Yo compré la casa, tengo un préstamo de una hipoteca para que mis hijos estuvieran allá y estudiaran. En el año 2022... Oye, están diciendo que él compró la casa, él tiene un préstamo de una hipoteca, y el que tiene un préstamo de una hipoteca, ¿qué fue lo que hizo? Compró la casa. Están diciendo que yo compré la casa. Lo que yo tengo es un préstamo de una hipoteca. ¿Qué significa hipoteca? Con un bien por el medio, pero tú la compraste, Morrison. Ojo, Jonathan, y perdóname, antes de irnos al tema de la casa, él dice que la información de la casa se la sacaron como parte del chantaje. Lo primero que quiero dejar claro, antes de seguir con el análisis de esta entrevista, es que al menos en este programa, ni tú, ni yo, ni ninguno de los miembros tenemos vela en ese entierro, ni que ver con un lado y con otro. Yo no. Hay que diga la justicia, que diga la otra parte, porque nosotros estamos también estamos hablando de una empresa cuyo representante aquí en el país tiene un historial de espionaje, de extorsión y de presunto soborno. Un hombre que ha estado preso de fraude, un charlatán, que es Jochi Gómez, un bandido. Entonces, no quisiéramos nosotros que de alguna manera se entienda que uno le está atendiendo sábado. No, es un bandido. Es un bandido. No, nosotros estamos analizando. Ahora, una cosa no significa la otra. Tampoco yo tengo que creer en todo lo que diga Morrison, en lo que diga fulano. Ya eso tiene que determinarse en tribunales, que entiendo debe ser el paso a lo que esto va a partir de ahora. Yo creo, atención presidente, yo creo que al mismo Morrison le conviene tomarse una pausa. Le conviene porque ha estado en el ojo del huracán por mucho tiempo y en ambas funciones. Ha estado en dos instituciones y Edesur, de una manera u otra, estuvo en el ojo del huracán. Edesur es una papa caliente de por sí, pero ahora lo traen al Intran, que es otra papa caliente, y tiene mucho tiempo en el ojo del huracán con el tema de los cambios de direcciones, que le pone una funda negra, que dice que sí, después dice que no. Ahora, esa entrevista creo que tiene un componente mercadológico. Quieren vender
a Milton Morrison de Antorcha, como que él es el primero que denuncia un presunto soborno y que en la historia de este país ningún funcionario ha dicho que. Entonces, cuando yo vi a Milton sentado frente a Nuria, yo dije, bueno, aquí sí. Aquí se va a saber la verdad. Aquí se va a saber. Pero cuando yo veo este discurso, pero eso fue una rueda de prensa, y ella le servía las preguntas, y él. Yo soy un novato delante de Nuria, y en ocasiones yo sé que la Nuria que yo conozco, a pausa de Morrison, que Nuria se le metiera y esto, bueno, y aquello. Fue una entrevista complaciente. ¿Por cuáles razones? No lo sé. Nuria sabrá. Ellos sabrán y ella entenderá por qué tuvo una entrevista tan complaciente y tan así colocándosela y dejándolo que se exprese. Señores, pero busquen las entrevistas de ¿cómo se llama? De Diandino. Busquen las entrevistas del joven del joven este, que yo no comulgo con él, pero del joven este de la marcha y eso. Ángelo de la antigua orden, de Kingsbury Tavera. Busquen esas entrevistas y compárenla con la de Morrison, señores. No, la de Morrison fue un juego de soborno. No, eso fue una picadera, lo que ella le faltó solamente la picadera y la copa de champán. Ya lo sabe, Gabriel. Tú sabes que el ejercicio del periodismo en nuestro país no es solamente que se haya mercantilizado, sino que precisamente ese relajamiento en ha provocado que tantas figuras que no son comunicadores, no son periodistas, no tienen criterio absolutamente de nada más que una inmensa capacidad creativa de lucubrar, de inventarse historias, hayan tenido cabida en esta sociedad. Porque el dominicano, la gente... Mira, yo creo que a propósito de esa misma mentalidad para todo. Ventajista que tenemos los dominicanos, no creemos que algo que puede servir para esto le podemos sacar provecho y exprimirlo y acabar convirtiéndolo en esto otro más grande. Yo sí estoy de acuerdo que fue una entrevista conveniente, muy cómoda. Me hubiera gustado más, yo le exigiría muchísimo más, y que conste, estamos hablando de que yo favorezco a este gobierno, yo creo en el presidente Luis Abinader. Y precisamente porque creo en el presidente Abinader es que yo le hubiese exigido todavía más a esa entrevista, cosa que lamento, porque es verdad también que la Nuria de hace algunos años era otra cosa. Ahora bien, ese es el punto. Ahora bien, pero es que espérate, ya el Hansel de hace un mes nada más se murió, y ese Hansel no existe. Sí, ese Hansel desapareció. El Jonathan de hace nada más una semana ya tampoco existe. La esencia y está tú ahí. me ves, sí, está ahí, está bien, pero es que yo no puedo pedirle plátano a una mata de pera. ¿Tú me estás entendiendo? Ahora bien, yo sí puedo dar fe, porque en este país no hay que ir muy lejos, que tal cual denuncia Morrison, aquí la corrupción privada fácilmente supera a la corrupción pública y nadie quiere hablar de eso. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un ecosistema cegado por corrupción privada? Bueno, es muy simple, señores, y no lo digo a propósito del gobierno actual, lo digo de cualquiera. Tú puedes poner ahí a Jesucristo en persona, que es mi Señor y Salvador, mío particular, no sé los demás, respeto eso. Puede poner ahí a Jesucristo y si no se corrompe, dura menos que en el Monte Calvario. Porque así está hecho esta sociedad, ese ecosistema que pare a los políticos corruptos. No nace con los políticos corruptos. Muchos que son hoy señalados como políticos corruptos, te juro por mi vida, que son gente víctima de la fuerza de gravedad del momento en el que se encontraba. No lo estoy justificando. El que la haga, que la pague. Ahora bien, aquí, en este país, tenemos que empezar a hacer el ejercicio de mirarnos al espejo, a nosotros mismos, y exigir para nosotros, tanto en lo público como en lo privado, lo mismo que le exigimos al otro, porque ese es el tema con el régimen de consecuencia, que es el sueño de todos los dominicanos.
te incluyo a ti, te incluyo a ti. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que donde hay un régimen de consecuencias, se acaban los disparates, se acaba la loquera, pero queremos el régimen de consecuencias para el otro, nunca Eso para así. nosotros. Mira, ya por último, en cuanto a la entrevista, cada quien hace una entrevista como entiende. Ahora, a los que no tiene acostumbrado Nuria, no es a eso a lo que vimos el sábado. Y repito, vuelvo. Nosotros estamos frente a un engranaje presuntamente corrupto y presuntamente malhechor, que es muy grande, es muy amplio. Esa empresa de Color y otras vinculadas a ese tipo, a Jochi Gómez, yo no dudo nada. Yo no dudo nada, porque el historial que tiene ese tipo, ustedes saben cuál es. Un historial perverso, que puede ser señalado en cualquier momento. Ahora, tenemos que ser justos en todas las partes, y claro, en todas las partes. Si Milton Morrison iba a ir a aclarar cosas como se vendió, tenía que aclararla de verdad. Por ejemplo, él dice que el caso de la vivienda que le sacaron fue para chantajearlo. Qué mal. Pero ya entonces tiene que explicar el tema, explicarlo bien de por qué no aparece en la declaración jurada de bienes. No, y que dónde está la declaración jurada de bienes. No, eso debe estar colgado por ahí. Y la explicación que él dio, al menos a mí no me convence. A mí no me convence. Porque él dijo que que él tiene un préstamo hipotecario para esa vivienda en la Florida, y que por alguna circunstancia él y su esposa tuvieron que dividir bienes. Yo colijo que fue que se divorciaron, se separaron, lo cual no es de mi incumbencia, son temas privados. Entonces, si la vivienda pasó a ser propiedad de la esposa o ex esposa y lo hace a través de una compañía, la esposa o la compañía tiene que asumir ese préstamo hipotecario, tiene que asumirlo a su nombre, aunque tú lo estés pagando por otro lado, aunque tú le estés dando el dinero para que lo pague por otro lado, pero el dueño de la propiedad tiene que asumir la hipoteca. Eso es una cosa clara. No fue claro, él dijo. No fue claro. Están asumiendo que yo compré una casa. Yo tengo una hipoteca para que mis hijos vivan ahí. Pero tú la compraste, entonces ahí fue que yo quité, yo pausé la entrevista por un momento. Pero dijo que la compró. Sí, pero él mareó, él dijo que la compró porque no le quedó de otra. Pero yo creo que él dijo unos trabalenguas ahí que Raymond Pozo debe estar asustado a esta altura. Por eso que están haciendo los memes de él y Raymond Pozo. Debe ser por eso. Sí. Porque él dijo unos trabalenguas, no fue claro, y él comunica muy bien, los Morrison comunican muy bien. Sí. Que no se hagan lo loco. Esa gente son de muchas páginas para la izquierda. Claro, son intelectuales. Son intelectuales. Que no me venga con historia Morrison. Pues entonces, yo quiero escuchar de ti, Jonathan, cuál es el escenario que tú estás viendo a futuro. Porque tú estás hablando, tú te estás dando cuenta, Hansel, él está hablando como el oráculo de Delfos. Lo que yo sé que... ¿Cómo así? No, tranquilo. A futuro, porque él, en su defensa, también le echó un cubo de aquello a los pasados directores del INPE. Entonces claro. dice que el que estaba que posiblemente se lo merecen, ¿eh? Sí, no, pero él ahora mismo no está en posición de mencionar a nadie. También defiéndase estoy usted. De acuerdo con eso. Cuando usted tiene una acusación, no importa la magnitud, defiéndase usted y no mencione a nadie. Yo no lo hice, a mí me dijeron, yo encontré eso así, ahora investiguen lo otro. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que Nuria, a mí, más que todo, a mí me inquieta la participación de Nuria en ese escenario. Porque yo no había visto nunca, no recuerdo haber visto a Nuria en ese mood. Nunca en mi vida. Yo no recuerdo. No recuerdo haberla visto, y dejando que el invitado explique, y ella no... Que debe ser lo correcto, pero ella no es así. Ella no es así. Ella le intercepta y le interrumpe y le dice, y aquello. Mira, yo recuerdo al pobre de Andino. Y lo tiene con unos papeles en la mano. Sí. No es cerona, como dicen. Yo recuerdo ahora. Pero espérate, si Nuria interpelaba de ahí a José Francisco Peña Gómez, ustedes se acuerdan que eso no es un invento de nosotros. A Balaguer, si hubiera tenido. A Leonel. A todo el mundo. A todo el mundo. Menos a Morrison.
Menos amor. Yo creo que será también sometida a cierto escrutinio por la población. Esperemos que sea una impresión únicamente de nosotros, porque al final del día, óyeme, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el trabajo de otro hay compañero? noticia en torno a eso. El Ministerio Público incluye a Milton Morrison, ¿Qué? a Pablo Portes y a Carlos Pimentel en expediente de corrupción del Intran a solicitud de Hems S. No sé cuál es esa empresa. Déjame leer el No, cuerpo. Hems S, la de Carlos de Peña, generación de... De servidores. De vividores. Sí, generación de vividores, Carlos Peña. Sí. Ok. La Procuraduría General de la República ha incluido en el expediente de corrupción del Intran, denominado Operación Camaleón, al asesor financiero del presidente Luis Abinader, Pablo Portes, al director general del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, Milton Morrison, y al titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entre otros funcionarios públicos y privados señalados en demanda presentada por el Partido Generación de Servidores. Sí, ojo, el que a usted lo incluya en un expediente no significa necesariamente nada. que usted No, es culpable de nada, ni mucho que menos. está ahí, que van a Bueno, investigar. ¿qué va a Sí, investigar? sí significa algo, ¿eh? Ah. Significa... Es una lectura, como puede haber otra. Para mí, la verdadera transformación institucional de un país, tú la demuestras cuando el Estado se atreve a denunciar precisamente esas posiciones que antes eran intocables. En ese sentido, hay una lectura. Ajá. Es una lectura válida. Ahora bien, tal cual como tú lo dices, no puede como no puede significar algo. Eso sí, Esa es la palabra, puede en como el no puede. en el pasado era impensable tuve una cosa así, que se mencione en un expediente del Ministerio Público a funcionarios en ejercicio. Y en el pasado, Porque en el pasado también ahí se incluyó a Temo. Y en el sea pasado, por lo que tú quieras, sí, pero fue pero Odebrecht. sí, Eso fue Odebrecht. sí, pero Eso un fue Odebrecht. expediente. Estaba fuera de funciones. El escándalo Era un expediente. pero Estaba fuera de perdóname, funciones. primero estaba fuera de funciones y segundo, Odebrecht, que en todos los países de nuestra región recibieron condenas los involucrados, y desde aquí donde estaba la estructura central organizativa, o sea, aquí que estaba la base de operaciones de Odebrecht, todo el mundo limpio. Ahora, lo que yo estoy seguro que si eso le hubiese ocurrido a funcionarios del pasado gobierno, hoy nadie callara a los PRMistas que antes eran oposición y ahora están en el gobierno. Eso también es verdad. Y a los independientes. Eso Todo el también mundo es verdad. callado. Claro, sigan ahí. Y no di que era el país la causa de ustedes, independientes. Political.